Les doy la más cordial bienvenida en este día, en este servicio especial en que cumplimos 10 años de ministerio. Dios les bendiga a todos los que nos acompañan en este día. Estamos felices, estamos contentos y quisiéramos compartir la palabra de Dios con todos ustedes y nuestra alegría, nuestro gozo en este cumpleaños número 10. ¿Qué le parece si vamos a la palabra del Señor en el libro de Eclesiastés, en el capítulo número 3, versículo 1? Busque conmigo entonces la palabra del Señor que dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Amén. Eso quisiera compartir con ustedes. Incline su rostro para que hagamos una oración. Padre Santo, Dios soberano, ponemos nuestra vida, nuestro corazón delante de ti en este día hermoso para celebrar, Señor, con todos nuestros hermanos a través de la tierra que nos están oyendo y nos acompañan este cumpleaños número 10 del ministerio. Padre Santo, guíanos en tu palabra, Señor, y que esta palabra pueda tocar el corazón de nuestros hermanos, de la iglesia, de nuestras propias vidas, Dios. Encomendamos todo a ti, Señor, y declaramos que tu palabra, Señor, traerá los frutos para lo cual tú la has enviado. Gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Dios le bendiga. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Amén. Vamos a hablar hoy día de lo que es el kairos de Dios, el tiempo, la oportunidad de Dios. Amén. Y yo le he llamado a esta prédica en el tiempo de Dios. Es en el tiempo de Dios que nosotros debemos aprender a movernos y a saber los tiempos, cuándo es tiempo de hacer una cosa, cuándo es tiempo de no hacerla. Y para eso hay que saber reconocer los tiempos. El tiempo cronos es el tiempo cronológico, el tiempo cuantitativo, por ejemplo, días, horas, semanas, meses, segundos. Ese es el tiempo cronos, el tiempo cronológico. Pero hay un tiempo que se denomina kairos, y ese es el tiempo de Dios. Es la oportunidad que Dios concede para que nosotros nos movamos, para que nosotros hagamos las cosas o dejemos de hacer, ¿ya? Para que nos aquietemos o para que salgamos. Si nosotros seguimos leyendo en Eclesiastés 3, en el versículo 2 dice: tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Es decir, hay tiempo para todas las cosas. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar. Hay tiempo para salir, para entrar, para todo hay tiempo debajo del sol, pero nosotros debemos mirar cuándo es el tiempo de Dios para movernos. Y de eso quiero hablar hoy día, del kairos, del tiempo especial de Dios, la ocasión, la oportunidad que Dios nos da para hacer algo en un preciso momento. El tiempo cronos o cronológico tiene estaciones, por ejemplo, verano, y usted ve el florecimiento, el calor, los colores. El otoño se caen las hojas, en el invierno hay lluvia, hay nieve en esta nación, hay frío, etc. En la primavera están las flores, florecen todas ellas. ¿Y
Cada estación tiene sus características. En la vida también hay estaciones, pero no me refiero a las estaciones cronológicas, sino, por ejemplo, no me refiero yo a las estaciones de un bebé, un niño, un adolescente, un adulto, un anciano. No, me refiero a las estaciones que leíamos en Eclesiastes 3, el 2. Tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de salir, tiempo de entrar, tiempo de derribar, tiempo de edificar. Todas las cosas tienen un tiempo en Dios. Hay tiempos para invertir y hay tiempos para dejar de invertir, para estar quietos. Nosotros debemos saber y aprender a reconocer el tiempo, el kairos de Dios, la oportunidad, el tiempo, la ocasión para movernos. En Efesios 5:15 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis. Ser diligente para caminar en esta vida, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el kairos, el tiempo. Ya, kairos se traduce eso. El tiempo, dice, porque los días son malos. Aprovechando bien el kairos, el tiempo de Dios, el mover de Dios. Cuando se agitan las aguas, aprovechar a movernos, hermano. Pero para eso debemos aprender a oír la voz de Dios y a saber cuándo es el tiempo. ¿Cuándo son los tiempos de Dios? ¿Cuándo es el momento oportuno? En el Antiguo Testamento se habla de que la tribu de Isaacar, en el libro de Crónica, en el primer libro, en el capítulo 12, si usted lo lee, se va a encontrar con que esta tribu eran entendidos en los tiempos. Sabían cuándo el pueblo de Israel debía ir a la guerra, cuándo tenían que coronar un rey, cuándo debían dejar de ir a la guerra, etc. Ellos conocían la voluntad de Dios, porque eran hombres que tenían su confianza puesta en Dios, tenían comunión con Él, habían aprendido a oír la voz de Dios y a obedecerla, porque a veces oímos la voz de Dios, pero no la obedecemos. Entonces, esta tribu de Isaacar conocía los tiempos, los kairos de Dios. Y el pueblo de Israel iba donde ellos para pedir consejo, porque a veces no sabían qué hacer, como nosotros a veces no sabemos qué hacer, pero es ahí donde nosotros tenemos que ir a los pies del Señor y preguntarle: Dios mío, ¿en qué tiempo de mi vida estoy? ¿Es tiempo de conquistar o es tiempo de quedarme quieto? ¿Es tiempo de comprar o de vender? ¿O es tiempo de abstenerme de comprar? ¿Es tiempo de salir o es tiempo de entrar? ¿En qué tiempo estamos? Ahora, en el COVID o durante el COVID, no era tiempo para salir, sino para restaurar la familia, el hogar. Era tiempo para estar quietos ahí adentro, para sanar las heridas, para restaurar, para edificar el hogar y la familia. ¿En qué tiempo estamos ahora? ¿Qué tiempo viene? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hace algunos años atrás, cuando nosotros con mi esposo en Chile conversamos acerca de la posibilidad de venirnos al Reino Unido, a Inglaterra, fuimos a hablar con nuestro pastor que teníamos en ese tiempo, y entonces el pastor le dijo a mi esposo que ni él sabía si nosotros tendríamos que salir del país para venirnos a esta nación. Ni yo sé, hijo, le dijo, pero un consejo yo te voy a dar: que hagas una vigilia esta noche y Dios te va a contestar, porque Dios contesta las oraciones de sus hijos. Y así fue como mi esposo hizo una vigilia toda esa noche.
toda esa noche. Él obró con mucha fe y yo también estaba pendiente, aunque yo estaba en el dormitorio entre que dormía y despertaba y lo oía orar a él y yo también oraba. Pero Dios fue bueno. Para nuestra sorpresa, amaneció ese día y a las 9 de la mañana mi esposo recibió una llamada que era una señal de que Dios empezaba a abrir las puertas para un viaje grande. Toda esa semana el Señor nos dio señales grandes, inconfundibles, donde nos abría puertas y como que las cosas se daban solas, para vender todo lo que teníamos, para deshacernos, para amarrar cosas que había que dejar amarradas. Y fuimos a hablar con el pastor y le comunicamos lo que nos estaba pasando. ¿Y sabe lo que nos dijo él? Es tiempo de salir. Es tiempo que salgan y vayan. Y van a ir con la bendición de Dios. Este es el tiempo para que salgan de la nación. Y yo los bendigo, dijo él, y vayan con mi bendición. Y entonces nosotros en un mes nos deshicimos de todas las cosas que teníamos y compramos sus pasajes y nos vinimos a esta nación. Era el tiempo de Dios, el kairos para salir de nuestra nación, pero para salir con el propósito de Dios, para salir con la bendición de Dios, porque hay quienes salen o entran, pero no van movidos por ninguna voluntad de Dios, por ninguna palabra del Señor. Y nosotros salimos de esa nación, de nuestro país, de Chile, con un propósito eterno, aunque no lo conocíamos, pero Dios tenía en su tiempo que nosotros saliéramos para hacer su voluntad. Amén. Es importante entender los tiempos, es importante pedir consejo, es importante orar a Dios antes de tomar decisiones. Cuando a ti se te cruza un pensamiento por la cabeza, es necesario orar y tomar el consejo de tus pastores, las personas que Dios ha puesto sobre ti. Si a ellos Dios les revela, tú puedes estar tranquilo, pero si a ellos no les revela nada acerca de las decisiones que tú tienes que tomar, te debes quedar quieto. Hay tiempos, iglesia, para salir, pero hay tiempos para entrar, hay tiempos para estar quietos. En el segundo libro de Samuel, en el capítulo número 11, en el verso 1, acerca de David y los reyes de ese tiempo iban a la guerra con su gente. Era tiempo de guerra y Dios le dijo a David que fuera a la guerra. Era una guerra contra los amonitas. Pero David le bajó no sé qué cosa, la vagancia, alguna emoción, algún sentimiento, que él decidió quedarse en casa. Era tiempo de ir a la guerra, pero él se quedó en casa. ¿Y sabe lo que le pasó? Casi todos conocen la historia de David. Él cayó en adulterio, fornicación, en asesinato, en mentiras, en pecados de grosso calibre, por causa de la desobediencia, de no oír la voz de Dios y no moverse y conquistar en el tiempo que Dios le dijo, muévete. Hay tiempos, iglesia, para que nosotros conquistemos y peleemos la batalla de la fe. Nos metamos en intercesión. Por eso yo he estado predicando mucho acerca del incienso, del collado del incienso, del monte de la mirra, de ir, de postrarnos, de entrar a una dimensión mayor de oración, de intercesión y de búsqueda de la comunión con Dios. Ese es el tiempo para este ministerio, de buscar más,
de adentrarnos más en la presencia de Dios, porque tenemos que conquistar. Es un tiempo de conquistas, pero vamos a conquistar con las armas de Dios, con la oración, el ayuno, la intercesión, la alabanza, la adoración. Con esas armas vamos a conquistar. Entonces es tiempo para que el ministerio nos movamos, para que nos adentremos, para que boguemos mar adentro. Todas las predicaciones que se han hecho en este tiempo es desafiándonos a conquistar, a pararnos, a movernos, a hacer la voluntad de Dios. Vivimos en un tiempo especial de Dios, en una oportunidad como ministerio, como hijos de Dios, como pueblos de Dios, de pelear y conquistar, de tomar la herencia que tenemos por delante. Que no nos pase lo que le pasó a David, por negligencia, por desobediencia, por lo que haya sido. Él no se movió en el tiempo de Dios, en el Kairos. Nosotros debemos movernos cuando tenemos una palabra de Dios. Y hoy yo te estoy dando una palabra del Señor para moverte en las cosas de Dios, para buscar. Este es un tiempo de ir profundamente en la comunión con Dios. ¿Por qué? Porque vamos a traer las victorias, vamos a traer las bendiciones que nos van a sostener en los tiempos difíciles. Pero si tú no te mueves en este tiempo, van a venir los tiempos difíciles y vas a colapsar. Porque es ahora el tiempo de conquistar, es ahora el tiempo de pelear en el espíritu, en oraciones, intercesiones, alabanza, adoración. En tiempos del rey Josías, en segundo libro de Crónicas, en el capítulo 35, versos 20 en adelante, y segundo libro de Reyes, capítulo 23, encontramos la historia del rey Josías. El rey Josías fue un rey que empezó a gobernar, a ser rey desde los 8 años. Era un niño. Dios lo llamó a reinar en ese tiempo. Y él fue un rey temeroso a Dios. Sirvió a Dios toda su vida. Un hombre que hizo cosas maravillosas. Derribó los altares a Baal, a Acera, al dios Sol. Restauró el santuario. Restauró el altar de Jehová. Celebró la Pascua después de muchos años que nadie se acordaba de celebrar la Pascua. Él lo hizo. Fue un hombre entregado. Limpió a Judá y a Jerusalén. Los limpió de todo el pecado y de toda la basura. Reparó el altar de Dios. ¿Y sabe qué? Cuando estaban reparando el altar, el templo del Dios viviente, encontraron el libro de la ley. Así que ese hombre se deleitó y llevó a ese pueblo a buscar de Dios. Fue un hombre temeroso de Dios. Pero cuando ya llevaba como unos 30 años de reinado este hombre, Dios le habló que restaurara al pueblo, que no saliera a la guerra. Pero en ese tiempo se levantó un rey egipcio llamado Necao, que se levantó para conquistar y fue a un lugar llamado Carquemis a pelear la batalla y a conquistar. Y este rey Josías le bajó una cosa rara de querer ir a batallar contra ese rey egipcio. Pero el mismo rey le dijo: no te metas conmigo, porque Dios está conmigo. No sea cosa que Dios mismo te mate por venir donde no tienes que venir, porque yo no tengo nada contra ti. O sea, este rey Josías, de entrometido, se fue a meter a un lugar donde nadie lo llamó, ni siquiera era contra el pueblo que él reinaba. Entonces, dice la palabra de Dios que este Josías desobedeció a la voz de Dios. Desobedeció a la voz de Dios y se disfrazó para ir a la batalla, para que no reconociera el rey Necao que era él el que andaba en la batalla.
Pero fue como el rey Necao le dijo: Dios permitió que fuera herido de muerte en la batalla. ¿Por qué? Porque no era tiempo de ir a la batalla. Era tiempo de restaurar, de edificar la nación, de construir, de buscar la palabra de Dios, de buscar en oraciones, en intercesión, de restaurar el altar de Dios, la comunión con Él. Pero él fue a la guerra, fue donde nadie lo mandó. Salió al campo de batalla a pelear con los enemigos. Iglesia, Dios nos está llamando a buscar su presencia, a entrar a niveles más profundos de su comunión. En este tiempo del COVID, muchas familias han sido restauradas, pero otras familias colapsaron, se separaron, se divorciaron, se dividieron. ¿Por qué? Porque no entendieron que este era un tiempo especial de Dios para restaurar el hogar y la familia. No atendieron a la voz de Dios, al kairos, al tiempo que estamos viviendo como hijos de Dios. Yo te llamo en este día a prestar oído a la palabra del Señor, a no ser necios, a no ser negligentes, iglesia, a caminar en la vida, oyendo la voluntad de Dios, no como ciegos, no como locos atarantados, haciendo cosas que nadie te mandó a hacer. Hay tiempos, iglesia, para movernos y para hacer la voluntad de Dios. Hay tiempos para oír su voz. Y tú tienes que ir a la oración, a oír la voz de Dios antes de tomar decisiones en tu vida. Habían tribus como la de Isaacar que conocían los tiempos de Dios. Y nosotros como pueblo de Dios debemos conocer los tiempos que estamos viviendo. Son tiempos difíciles, pero son tiempos para predicar el evangelio de salvación. Son tiempos para ir a los perdidos. Son tiempos para restaurar el altar de Dios en nuestros corazones, en nuestra familia, en nuestros hogares. ¿Qué estamos haciendo como pueblo de Dios? ¿Estamos nosotros oyendo la palabra de Dios y moviéndonos en la palabra profética que nuestros líderes nos están dando? Hoy tú estás recibiendo una palabra de fe que te llama a poner atención y a moverte cuando sea el tiempo de moverte y a quedarte quieto cuando es el tiempo de quedarse quieto. El apóstol Pablo quería ir a Éfeso en un momento de su ministerio. Y el Señor le dijo: no vayas a Éfeso, ve a Macedonia. Este es el tiempo, el kairos para Macedonia. Ve donde ellos, predícale la salvación. Y Pablo fue, pero llegó el kairos de Dios para ir a Éfeso. Y entonces Pablo fue a Éfeso y en 2 años toda el Asia conocía de Jesucristo. En 2 años, le bastó solo 2 años para que toda Asia conociera a Cristo o conociera de la salvación. ¿Por qué? Porque se movió en el kairos de Dios, escuchó la voz de Dios. Debemos prestar oído a la voluntad de Dios, iglesia. En el libro de Números, en el capítulo 13 y 14, se habla allí de que el pueblo de Israel tenía que ir a reconocer la tierra de Canaán. Tenía que ir a reconocer la tierra prometida. Y entonces mandaron espías a reconocer, 2 espías, uno por cada tribu. Entre ellos fue Josué, Caleb y otros hombres que representaban a cada tribu de Israel. La mayoría de ellos vino con
un mensaje negativo, pesimista, de cómo vieron esa tierra y dijeron: hay gigantes, nos van a destruir, parecemos langostas delante de ellos, están armados hasta los dientes, hay ciudades amuralladas y nosotros somos unos pobres giles al lado de ellos. Y lloraban y bla, 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 bla. Pero en cambio Josué y Caleb dieron un informe optimista. Trajeron un recibo de uvas tan grande que no se lo podía una sola persona, sino que tenían que traerlo entre dos o más, para que vieran que realmente era una tierra que destilaba leche y miel, y que confiaran no en la fuerza humana, sino en el poder de Dios. Caleb les dijo: subamos luego y tomemos posesión de esa tierra, porque más podremos nosotros que ellos. Subamos luego. De alguna manera, Caleb estaba diciendo: es el Kairos, es el tiempo oportuno, es la oportunidad. Dios nos está dando la palabra profética para que nos movamos y conquistemos. Y si bien es cierto, hay enemigos, Dios hará pedazos a esos enemigos, porque Él es más poderoso que todo enemigo de nuestra vida. Y en Números 14:9 dice: con nosotros está Jehová, no los temáis. Eso decía Caleb: con nosotros está Jehová, no tengan miedo. Hay gigantes, sí, están armados hasta los dientes, sí. Pero nuestro Rey, nuestro Dios, es poderoso, guerrero, y Él va a pelear por nosotros. No tengan miedo. Movámonos en la palabra profética. Movámonos en la palabra de Dios y obedezcamos. Pero al pueblo no le dio la gana. No le dio la gana de conquistar. Prefirieron mirar esas circunstancias adversas y no moverse. ¿Por qué? Porque el Kairos, el tiempo de Dios, es un tiempo en que nosotros debemos movernos por fe, tomar la palabra profética y movernos por fe, actuar en base a la palabra, no confiando en nosotros, en nuestra fuerza humana, sino confiando en la palabra del Señor, que dice: no temáis a vuestros enemigos, yo soy más poderoso que ellos, dice el Señor. Yo soy Jehová, el que te toma de tu mano derecha y te dice: no temas, porque yo estoy contigo. No los temáis, no temáis a esas circunstancias, no temáis a lo que ven tus ojos naturales, porque los que somos espirituales vemos el mundo de otra manera, lo vemos en el espíritu. Pero los que son de la carne o que se mueven en lo natural no perciben las cosas espirituales. Pero tú y yo somos hijos del Dios viviente y ya no nos movemos en la carne ni en lo natural. Nos movemos en el Kairos, en el tiempo de Dios. Nos movemos en el espíritu. ¿Sabe cuántos años demoró de nuevo para venir una oportunidad para ese pueblo de Israel? 40 años después, volvió Dios a darle una oportunidad al pueblo de Israel para entrar en Canaán. Por 40 años se dieron vueltas en el desierto. ¿Pero por qué? Porque no quisieron atender al Kairos de Dios, a la voluntad perfecta de Dios para ellos. Se rebelaron contra la palabra de Dios y no le obedecieron. Prefirieron vivir en las emociones, en la carne, en los sentimientos, en lo que ve el ojo natural, en lo que oye el oído carnal. Y no escuchar la voz de Dios que hablaba, la palabra de Dios, los líderes espirituales. Dios mató a toda esa generación, menos a Josué y Caleb, que le creyeron a Dios. Toda esa generación que salió de Egipto, toda pereció en esos 40 años. Y cuando todos ellos murieron, Dios le dio la oportunidad a los hijos de ellos de tomar la tierra de Canaán, de poseerla y entrar en ella.
40 años, iglesia. Después vino otra oportunidad para el pueblo de Israel, pero muchos de ellos estaban muertos. Qué importante, iglesia, es moverse en el tiempo de Dios y ser prontos para obedecer, prontos para actuar, iglesia. Es tiempo, iglesia, que nosotros escuchemos esta palabra de Dios y nos movamos en base a lo que esta palabra está advirtiéndonos, aconsejándonos. Debemos obedecer a la voz de Dios. No mire las circunstancias. Deje esos temores que le ponen lazo a usted para ir a una mayor comunión con el Señor. Deje sus miedos para ayunar. Usted no se va a morir por dejar de comer. No tema a las cosas que el mundo teme. Tema al que puede destruir su alma en el infierno. No tema al hombre natural. Tema a Dios, a la palabra de Dios. Sea temeroso en obedecerla. Porque por eso ese pueblo de Israel pereció. Porque no prestaron atención a la voz de Dios. No creyeron en que Dios, Jehová, era más poderoso que esos gigantes, que esas milicias, esos armamentos que tenían la gente que vivía en Canaán. Nosotros debemos movernos en el kairos de Dios, en el tiempo de Dios, iglesia. Y este es el tiempo para que el pueblo de Dios avance, para que el pueblo de Dios conquiste, para que el pueblo de Dios se extienda. En Jeremías 32 dice, en el versículo 1, dice que el ejército del rey de Babilonia tenía sitiada a Jerusalén y el profeta Jeremías estaba encerrado en el patio de la guardia de la cárcel. Estaba prisionero Jeremías. Pero dice la palabra del Señor que desde la cárcel él compró un terreno, porque él oyó la palabra del Señor y le preguntó a Dios, ¿es tiempo de comprar? Y Dios le dijo, sí, es tiempo de comprar. Compra esa heredad. Y Jeremías compró desde la cárcel. Todo el mundo pudiera haber dicho, no, Jeremías está preso, ahí está todo atado, ahí está todo bajoneado, ahí está sin saber a dónde ir, sin saber qué hacer. Mentira, Jeremías era un hombre de Dios que había aprendido a oír la voz de Dios y él reconoció que era el kairos de Dios para invertir, para comprar una propiedad. Iglesia, porque tú puedes moverte en el Espíritu y oír la voz de Dios. Tal vez tú dices, pero no tengo dinero, no tengo plata. La Biblia dice, venid, comprar sin dinero vino y leche. ¿Con qué compramos los hijos de Dios? Con fe. Nos atesoramos, nos agarramos de la palabra del Señor, la atesoramos y creemos en ella y nos movemos por fe. Empezamos a declarar cuando nosotros tomamos esta casa como de parte del Señor. Vinimos aquí, mi esposo, la hermana Marisa, y oramos por esta casa. No era de nosotros, pero oramos por ella y dijimos, Señor, esta es la casa que queremos para adorarte, para venir a ayunar, para venir a orar. Esta es la casa que tu pueblo necesita para desde aquí trabajar y echar la red y hacer las actividades para traer a muchos a tus pies. Y la gente se opuso y decían, ¡ay, qué gasto tan innecesario! ¡Qué gasto más horrible! Como la pastora no se da cuenta que con esa plata ayudaríamos, daríamos y no sé qué y no sé cuándo. Era el kairos, iglesia. Después vino todo el tiempo del coronavirus
Y si no hubiera sido por esta casa, no sé dónde hubiéramos hecho todas las actividades que hemos hecho desde aquí. Desde aquí se atiende la gente, desde aquí se hacen las prédicas, desde aquí se llega al mundo entero, iglesia, desde esta casa de oración. ¿Pero por qué? Porque fuimos movidos por Dios, por una palabra profética. Oímos la voz de Dios y no escatimamos para invertir. Le creímos a Dios porque los dineros y las finanzas decían otra cosa, pero Dios es Dios de poder. Él mueve todas las cosas. Él mueve, iglesia. Cuando nosotros obedecemos a la voz de Dios por fe, iglesia, Él pone el resto. Él hace todas las cosas. Él mueve lo que haya que mover. Él hace que los magistrados, que los abogados pongan la firma, que los reyes pongan allí el visto bueno a todas las cosas. Pero tenemos que movernos por fe y creer en el Señor, creer en Él. Hay tiempos que tú dirías, no es tiempo. Pero el Señor dice, sí, es tiempo. Muévete porque es el tiempo. El Kairos es el tiempo para el cumplimiento de las promesas de Dios. Es el tiempo en que el Señor va a traer a cumplimiento muchas palabras proféticas que tú has recibido. Este es el tiempo, iglesia, donde Dios hará real muchas promesas en tu vida. Muchas cosas que habías recibido por fe en este tiempo las vas a agarrar. Muchas lágrimas que derramaste sembrando semilla, en este tiempo abrazarán las gavillas de esas lágrimas que derramaste, de esa semilla que sembraste llorando y con lágrimas. Este es el tiempo de tu bendición. Este es el tiempo para el ministerio, de crecer, de avanzar. Personalmente, cuando llegamos a esta nación con mi esposo, yo empecé, después de que llevaba como un año, empecé a sentirme muy enferma y mi salud colapsó. Colapsó tanto que en realidad yo pensé que iba a morir. Y ya no avanzaba en ninguna de las áreas de mi vida. Había colapsado en todas las cosas. Pero lo único que yo sabía y que mi conciencia me decía era que siendo cristiana no había hecho nada para Dios. Y había perdido muchas hermosas oportunidades para servir a Dios de corazón, para dar todo lo mejor de mí para Él. Y había llegado, según yo, al final de mis días sin haber hecho nada para Él. Y tenía que encontrarme con Él y decirle qué había hecho, porque tenía que llegar ante Él si me moría. Y decirle qué había hecho con mi cristianismo, qué había hecho con la palabra de Dios, qué había hecho con mi familia, con mi vida personalmente. Y entonces me vino un pesar tan grande de no haber hecho nada y tenía que morir. Y le dije a Dios con todo mi corazón, siempre me acuerdo que me arrodillé y le dije a Dios, Dios, si tú me das una oportunidad para vivir, yo te voy a servir como nunca antes, como tú hubieras querido que lo hicieran mis mejores años. Por favor, sáname, y sí, yo te voy a servir. Y lloré mucho y le pedí perdón al Señor, porque perdí mucho tiempo de mi vida, muchas oportunidades en diferentes áreas de mi vida, de mi familia, en mis cosas personales, en cuanto a lo laboral, a lo educativo. Perdí muchísimas oportunidades que Dios me había dado, pero porque yo estaba embolatada en otras cosas, preferí seguir mi propio camino y no oír la voz de Dios. Y tan bueno Dios que me escuchó. Él tuvo misericordia de mí y me dio una oportunidad más para vivir. Y yo
Le doy gloria a Dios porque he podido, por la misericordia de Dios, cumplir con mi Dios y hacer cosas impensadas, cosas que nunca pensé que yo había venido a hacer a esta nación. Las hago hoy por amor a su nombre, por amor a Dios que me regaló estos años de vida. A Él sea la gloria, la honra y la alabanza para siempre. Iglesia, nunca nos acordemos, nunca nos olvidemos, que Dios nos ha enviado a este mundo con propósitos eternos. Y que si no le servimos a Él, estamos más que perdidos. Escuchemos la voz de Dios, pongamos atención a su palabra, movámonos por fe, tomemos sus promesas para creer en ellas y avanzar y conquistar. Cuando el pueblo de Dios, y con esto termino, cuando el pueblo de Dios estaba cautivo en Babilonia y regresaron a Jerusalén, todos se embolataron en construir sus propias casas y poner lo mejor en ellas y levantar esto y lo otro para ellos, para vivir en comodidad, en confort. Pero nada les iba bien, nada. Dios los castigaba y los disciplinaba. Y entonces Dios les habló que era su casa primero, que no era tiempo de preocuparse de lo suyo propio, sino que era tiempo de restaurar la casa de Dios, de levantar el altar, de buscar de Dios, de buscar el reino de Dios primeramente. Y el pueblo pidió perdón y empezaron a hacer la obra de Dios primeramente. Y luego las demás cosas fueron añadidas. Luego vino la bendición para ellos. A veces, ¿por qué nos va mal? Porque no es el tiempo para invertir en nosotros. No es el tiempo para comprar casas para nosotros. No es el tiempo para comprar carros. No es el tiempo de viajar de vacaciones. Es tiempo para levantar el altar de Dios. Es tiempo para edificar la obra de Dios. Y dice la palabra del Señor: busca primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Ese es el secreto. Busca primero, entrégate primero a Dios con todo. Búscale a Él con todo y luego lo demás el Señor lo añadirá. No te vislumbres por las cosas de esta vida, porque si no es el tiempo, se volverán en maldición para ti. No dormirás, no tendrás paz en tu corazón. Pero cuando primeramente buscamos el reino de Dios y ordenamos nuestras vidas, que es a lo que yo te llamo hoy, a ordenar tu vida primeramente, luego lo demás será añadido, iglesia. Este es tiempo de ordenar nuestras vidas. Es tiempo de arrodillarnos delante del Señor y buscar su presencia. Es tiempo de rendirnos. Yo llamo a la iglesia en un tiempo especial de búsqueda de su presencia, de interceder, de morir a nuestro yo y nuestras vanidades. Y poner nuestro corazón en obedecer a la palabra de Dios. Este es un tiempo especial en que el Señor nos está llamando. En Isaías 54, esa palabra suena en mis oídos fuertemente. Y dice: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones. No temas, pues no serás confundida.
etcétera, etcétera. Ahí llama al pueblo a creer en la palabra de Dios, a moverse en el kairos de Dios. Y yo llamo al pueblo a echar la red, a bogar mar adentro, a predicar a tus familiares, a traerlos a los pies de Cristo, a ofrecer el discipulado, a consolidar las almas, y lo demás el Señor lo va a añadir. Crea la palabra de Dios, lo demás Dios lo va a añadir a ti. Si estás queriendo una casa, esa casa va a venir, porque este es el kairos de Dios. Pero lo primero es lo primero: rendirnos, interceder, orar, ayunar, adorar a Dios más de lo que lo hemos hecho. Y entonces va a venir esa recompensa, va a venir las añadiduras de parte del Señor. Pero Él es primero en todas las cosas. La mies es mucha, iglesia, y los obreros son pocos. Dios lo que llama en este tiempo es a los obreros a trabajar en la mies, a invertir tiempo, dinero, a invertir lo que sea necesario, esfuerzo, vitalidad en la obra del Señor. Amén. Los discípulos le dijeron a Jesús: en 3 meses estará la siega lista. Faltan 3 meses para la siega. Y Jesús le dijo: alcen sus ojos y miren, la cosecha está lista. Ya es el kairos, no que 3 meses, no que 10 meses, no que 1 año más, no que déjeme enterrar a mi padre primero, no que déjeme construir mi casa primero. No, la cosecha está lista, iglesia, y el pueblo de Dios debe cosechar, debe traer la mies a los pies de Cristo. La mies es mucha y los obreros son pocos, porque los obreros andan embolatados en sus propias cosas, en sus propios movimientos. Pero este es tiempo de buscar a Dios y de ir por los perdidos, de ir por la mies del Señor, porque la cosecha está lista, iglesia. Es tiempo de bogar mar adentro y de echar la red, porque vas a coger esos peces, esas almas, esas personas que tal vez nunca antes quisieron venir a Cristo, pero hoy, al echar tu red, obedeciendo a la palabra del Señor, ellos van a venir a los pies de Cristo. Inclina tu rostro, vamos a orar. Tal vez tú dejaste pasar muchos kairos de Dios, como en el caso mío, y no atendiste a la palabra del Señor, a la palabra profética, a la palabra que tus pastores dieron, o que personas llenas del Espíritu Santo quisieron aconsejarte y guiarte, pero tú no oíste consejo. Como chivo loco, te metiste en tus propias cosas y caminos, y luego tuviste que lamentarlo. Tal vez perdiste una familia, un hogar, por atarantado, por descuidada, por negligente. Perdiste hijos, o entregaste hijos a que Satanás los destruya por negligencia, porque no obedeciste al kairos de Dios. Saliste cuando no había que salir, entraste cuando había que salir. No fuiste a batallar cuando Dios te decía: pelea la batalla. No lloraste cuando tenías que derramar tu corazón. No fuiste al monte de la mirra como tu pastora te dijo cuando había que hacerlo. No fuiste al collado del incienso cuando había que remontarse en la profundidad de buscar a Dios. No lo lamentes. El pueblo de Israel no volvió a tener otra oportunidad sino 40 años más tarde. Pero ya muchos de ellos habían muerto. Y sus descendientes tomaron esa herencia que Dios le había dado a ellos por negligentes. Si has dejado pasar kairos de Dios en tu vida, hoy tienes una nueva oportunidad para moverte,
pero ahora en la palabra de Dios, ahora creyendo y obedeciendo a la palabra santa del Señor. Inclina tu rostro y vamos a orar. Padre Santo, estamos delante de ti, Señor Jesús. Tal vez aquí hay muchos oyendo esta palabra en este día. Una palabra que confronta nuestras vidas, pero que nos invita a movernos en mayor profundidad. Que nos invita a buscar tu comunión, Señor. Que nos invita a oír tu palabra y a obedecerla y a movernos, Señor, en ella. Perdónanos, Dios, si hemos dejado pasar grandes oportunidades que tú nos habías dado. Perdónanos, Señor Jesús. Pero hoy vemos cómo tu misericordia se extiende hacia nosotros y nos da una nueva oportunidad para levantarnos, para creer y para conquistar. Dios mío eterno, que podamos en esta hora creer, Señor, que tú nos das una nueva oportunidad, Señor, para perdonar, para restaurar nuestro hogar primeramente, para restaurar nuestro corazón y nuestro altar para contigo. Dios mío, que podamos entender que este es el Kairos, el tiempo de Dios para adentrarnos en tu presencia e ir por más. Y atrevernos, Señor, a ir por esas almas perdidas y a confiar que tú traerás esas añadiduras por las cuales estamos, Señor, esperando, orando e intercediendo. Espíritu Santo, muévete con poder, muévete con autoridad sobre cada vida, sobre cada corazón, Señor. Todos aquellos que perdieron oportunidades, que en este día puedan levantarse y tomar esta palabra por fe y no dejarla ir, Señor, sino atesorarla en sus corazones y obedecerla. Espíritu Santo, muévenos, Señor Jesús, muévenos a creer en ti, a levantarnos, a madrugar, a buscarte más, a esos que tú le has puesto en el corazón, que tomen instrumentos musicales, que busquen maestros, que les enseñen a cantar, a tocar instrumentos, Señor Jesús, que sean movidos ahora por el poder de tu Espíritu Santo y por esta palabra profética. Dios eterno, que sea un tiempo de invertir en tu obra, Señor, de crecer en las diferentes áreas de nuestra vida, de tomar resoluciones para aprender la palabra de Dios, para consolidar nuestra familia, nuestros maridos, nuestras mujeres en tu palabra, Señor, para poder ir y hacer discípulos a las naciones. Ayúdanos, Espíritu Santo, a buscar primeramente el reino tuyo y tu justicia, porque creemos que lo demás será añadido. Nos movemos, Señor, en esta palabra, en este día, y creemos, Dios, que vamos a avanzar, que vamos a echar la red y vamos a traer esos familiares a tus pies, esas personas, Señor, que no te conocen, a los pies tuyos, Cristo. Oh Señor Jesús, que vamos a poder conquistar lo inconquistable antes, Padre, porque ahora en el Kairos, Señor, nos moveremos no con armas carnales, sino espirituales, poderosas en Cristo, para destruir fortalezas del enemigo y derribar todos los argumentos que se levantan en nuestra mente en contra del conocimiento tuyo y del obedecer a tu palabra. Gracias, Señor, por esta palabra hermosa. Ayúdanos a ser prontos oidores y hacedores de tu palabra, Padre. Te glorificamos, Señor, y creemos, Dios, que esta palabra traerá frutos abundantes a nuestra vida, y no solo a la nuestra, sino a muchas vidas, a muchos hogares, familias y aún a nuestras naciones, Señor. Porque cuando nos movemos
en el tiempo tuyo, Dios mío, cosas gloriosas suceden, como lo que le sucedió al apóstol Pablo, que te creyó a ti y esperó en tu voluntad, Señor, y se movió en el tiempo oportuno, en el tiempo que tú tenías destinado para ello. Gracias, Señor poderoso. Ponemos esta palabra en tus manos, Señor, y buscaremos tu reino, Señor, primeramente. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Dios te bendiga y cree que en este tiempo vas a conquistar, pero orando, intercediendo, buscando más de su presencia y atesorando esta palabra, tomándola por fe. Que Dios te bendiga. Nos vemos la otra semana.